Hola, yo soy Noitora con un nuevo fanfic de humor para el canal, y el fanfic trata de qué hubiera pasado si cuando Naruto roba el pergamino prohibido decide pasar por alto al Kage Bunshin y elige otro jutsu para aprender del pergamino prohibido. Madara, a quien le encantaría matar al mocoso, se queda luchando para salvar sus planes. Es un fanfic de humor, espero que les guste y si es así no olviden suscribirse y dejar su me gusta y para no quitarles más tiempo sin más relleno empecemos. Naruto gimió cuando se dio cuenta de que el primer elemento del pergamino del que Mizuki le dijo que necesitaba aprender un jutsu para graduarse era una técnica de Bunshin, lo que significaba que nunca lo entendería. Ni en 1.000.000 de años. Suspirando, se volvió hacia el siguiente elemento del pergamino que parecía ser un diagrama de flujo complicado de algún tipo que no podía hacer ni cara ni cruz de ninguna manera. Gruñendo, desplegó el pergamino aún más. Sin embargo, otro jutsu del que no pudo encontrar ni cara ni cruz fue acompañado de una serie de ilustraciones horripilantes, siguió desplegando el pergamino hasta que alcanzó el penúltimo elemento en él. Al principio no podía distinguir ni cara ni cruz de lo que estaba mirando. Entonces, se dio cuenta de que si entrecerraba los ojos y miraba la imagen de lado, podría entenderla. La imagen más pequeña junto a la lista de sellos manuales parecía incompleta de alguna manera, como si faltara algo. Sin embargo, los complicados garabatos que alguien había agregado a los márgenes no ayudaron mucho. Mientras estaba averiguando exactamente lo que parecía faltar en la técnica, Iruka apareció sin parecer muy feliz de verlo allí. Sin darse cuenta de que el pergamino se había desplegado por completo mientras estaba leyendo, o incluso al ver lo que vino después del jutsu que estaba mirando, Naruto levantó la vista del pergamino que había estado estudiando tan intensamente como pudo a pesar de su lectura menos que estelar. Habilidades. Oh hombre, ¿ya me encontraste? Dijo Naruto, haciendo pucheros ya que no estaba seguro de haber aprendido algo del pergamino. No tengo todo listo todavía. ¿Listo para qué? Preguntó Iruka. Si me das papel y tinta para sellar, te lo mostraré. Respondió Naruto. ¿Para qué los necesitas? Preguntó Iruka mientras entregaba dichos artículos que tenía consigo porque había estado estudiando cómo hacer sellos de almacenamiento y había llevado los suministros en su chaleco para usarlos en su tiempo libre. Honestamente, no sabía qué lo poseyó para entregarlos considerando el sello que había visto en exhibición y las palabras que lo rodeaban cuando encontró a su alumno. El sello que parecía mucho más antiguo de lo que debería haber sido y estaba escrito con la letra del Shodai Hokage. Quizás era porque quería traer a Naruto sin pelear, y distraer al chico sería la mejor manera de hacerlo. Naruto no había mostrado ninguna actitud para las áreas más académicas de las artes ninja, por lo que probablemente pensó que el chico no obtendría lo que estaba planeando bien en el primer intento, y lo peor que podría pasar sería que un poco de tinta selladora se desperdiciaron mientras ató al distraído niño y lo entregó. Quizás había sido por un sentido mórbido de curiosidad sobre lo que sucedería si Naruto realmente lograba hacer algo con el sello. De cualquier manera, Iruka se preguntaría por qué había hecho algo tan estúpido como entregar suministros de sellado de Naruto en los años venideros. Mizuki dijo que si puedo aprender una técnica en este pergamino, puedo graduarme. Naruto exclamó mientras abría la botella de la tinta selladora que Iruka le había entregado. Me imagino que si puedo encontrar una ardilla o algo así, puedo mostrarte lo que aprendí. ¿Qué aprendiste? Preguntó Iruka, mirando con algo de miedo el pergamino que todavía estaba completamente abierto, mostrando un sello muy familiar y comenzando a lamentar haberle dado a Naruto esa tinta de sellado. No sé cómo se llama. Dijo Naruto mientras preparaba el papel. Si bien las habilidades de lectura de Naruto eran casi inexistentes y su letra era apenas legible, un área que sorprendentemente no le faltaba era el dibujo. Eso, y era bastante capaz de copiar una imagen y, en algunos casos, mejorarla si la tenía frente a él para mirar. Si el arte le hubiera sido presentado de la manera correcta, Naruto habría sido todo un falsificador. Ahí, ahora ese sello de control es perfecto. Dijo Naruto mientras terminaba de dibujar en la hoja de papel que Iruka le había entregado con poca o ninguna idea de lo que acababa de crear, solo sabiendo que se veía bien. Mizuki, que había visto cómo se desplegaba el pergamino hasta el punto en que se revelaba el sello que se había utilizado para colocar el Kyuubi dentro de su recipiente y había estado esperando con cautela a que Naruto rompiera el sello, decidió que era lo suficientemente seguro para salir. Escondiéndose en ese punto ya que el Kyuubi había fallado espectacularmente en escapar como temía. Mientras Iruka estaba examinando el sello que Naruto había hecho, incapaz de encontrar cara o cruz porque estaba más allá de su nivel de comprensión que ni siquiera era gracioso, Mizuki hizo su ataque.
Después de que Mizuki le reveló a Naruto que él era el recipiente del Kyuubi, hubo una persecución y una pelea e Iruka salvó la vida de Naruto y reveló que veía a Naruto como un ser humano. Hubo un momento en el que Naruto y Mizuki se enfrentaron. En un mundo, Naruto habría sacado alrededor de 1000 Kage Bunshin y habría golpeado a Mizuki en el suelo. En este, sin embargo, ¿qué estás haciendo? Mizuki preguntó mientras veía al chico Uzumaki recorrer varias señales con las manos mientras decía, ¿sabes? Iba a traer a mi rana mascota primero, pero, lo último que escuchó la arrogante Mizuki, que había querido mostrarle a Naruto el verdadero significado de la desesperación cuando cualquier jutsu que el chico intentaba inevitablemente no pudo derrotarlo, fue Edo Tensei. Normalmente, teniendo en cuenta los requisitos para el jutsu en cuestión, esto habría tenido tanto efecto como gritar ataque de la princesa Fairy Sparkle. Pero, había funcionado ese día gracias al hecho de que Naruto no había estado pensando en traer a nadie en particular de regreso, tenía la suerte del diablo y el hábito de sacar cosas que encontraba potencialmente útiles de la basura o cualquier otra cosa. Otro tipo de basura con el que se encontró. El montón de basura que Naruto había pescado en el camino a casa después de su examen de graduación de la academia fallido había sido creado por una mujer que había estado limpiando la casa de su abuela fallecida. La mujer, que no tenía idea del valor de las cosas que su abuela había permitido que acumularan polvo, sin saberlo había arrojado varios tesoros de valor incalculable que habrían tenido a los historiadores y coleccionistas del pueblo salivando ante la posibilidad de incluso mirarlos en el proceso de investigación. Limpiar la casa para prepararla para la venta. Cuando Naruto vio el mechón de cabello que era de un cierto tono de negro ala de cuervo que brillaba con reflejos azules bajo cierta iluminación que sobresalía del medio de la basura, con un sacrificio vivo por el Edo Tensei y una muestra genética que se le cayó del bolsillo en las inmediaciones de Mizuki en el momento adecuado y la propia suerte del diablo de su lado, Naruto logró completar con éxito el jutsu a pesar del hecho que por todos los derechos no debería haber funcionado. Un instante después de gritar el nombre del jutsu, un ataúd emergió del suelo donde una arrogante Mizuki había estado parada un instante antes. Mientras un Naruto algo confundido se preguntaba para qué demonios era el ataúd, la tapa del ataúd vertical se abrió y se estrelló contra el suelo. ¡Oh mierda, es viejo! Dijo Naruto mientras el anciano que había estado anteriormente en el ataúd dio un solo paso fuera del ataúd que cayó al suelo detrás de él. Refunfuñando sobre cómo su nuevo jutsu apestaba por completo y cómo probablemente había sido Mizuki quien lo había arruinado, Naruto ató el sello corregido que había creado a un kunai que había recogido y se movió hacia el anciano que había aparecido en el lugar de Mizuki. Siguiendo instrucciones que solo había entendido a medias, Naruto hundió el kunai con su sello modificado en el cuerpo del anciano que estaba apoyado en un kama como si fuera un bastón. El anciano parpadeó lentamente mientras miraba a Naruto. Entonces, el hombre parecía estar pensando en algo y volvió a parpadear. ¿Qué diablos me hiciste, chico? Dijo el anciano con voz áspera. Usé el Edo Tensei y saliste de la caja. Dijo Naruto, algo decepcionado por el desagradable resultado del jutsu que había elegido y preguntándose quién diablos era el anciano. ¿Estás seguro de que este es el Edo Tensei? Debería haber podido romper el sello del contrato si lo fuera. Dijo el anciano con voz ronca, apoyándose más pesadamente en el cama y luciendo como si quisiera matar al niño frente a él mientras preguntaba. ¿Un sello de contrato? ¿Te refieres a esa cosa de control, verdad? Lo arreglé. Naruto respondió, luciendo algo orgulloso de sí mismo por haber completado uno de los jutsu del pergamino, incluso si Mizuki lo había arruinado un poco. Después de que me sueltes, será mejor que reces para que nunca te vuelva a encontrar. Gruñó el anciano. ¿Eh? ¿Liberar? ¿Cómo haces eso? Preguntó Naruto. El anciano gruñó ante esto, sus ojos se volvieron de un rojo intenso de Sharingan. Fuera lo que el anciano había planeado hacer, no funcionó ya que fue congelado a la fuerza en su lugar cuando estuvo a 15 centímetros de Naruto. Sin embargo, Naruto no estaba prestando atención a nada de esto, ya que estaba más concentrado en el herido Iruka que estaba mirando al anciano con los ojos muy abiertos. Oye Iruka-sensei, preguntó Naruto, captando la atención de Chunin bastante agitado. ¿Sí? Preguntó el hombre algo ceniciento. Aunque no puedo enviarlo de regreso, ¿todavía paso? Preguntó Naruto. En su oficina, Sarutobi Hiruzen gimió mientras enterraba su rostro en sus manos. Confié en Naruto para encontrar y usar lo que probablemente fue el jutsu más atroz que existe sin siquiera darse cuenta de lo que había hecho mal. Había una razón por la que su sensei había abandonado la investigación sobre el Edo Tensei y, después de todo, había tratado de enterrar la existencia del jutsu.
Mirando hacia atrás en su bola de cristal, vio a un Iruka de aspecto bastante nervioso entregándole su ita y comió al chico Uzumaki mientras que el anciano que era claramente un Uchiha si sus ojos eran alguna indicación miraba con amargura. Algo como esto podría dañar seriamente la relación en ciernes entre Naruto e Iruka. Si el hombre hubiera pensado que el chico había sabido lo que había hecho, probablemente ya lo habría destruido por completo. Tendría que inculcarle al niño la severidad de sus acciones y hacerle prometer que nunca más usaría ese jutsu. Mientras se dirigían a Ichiraku Ramen, Iruka estudió al chico al que acababa de entregar su ita y ate. A pesar de que el chico había hablado de usar la técnica que acababa de usar con Mizuki para devolver a su mascota de entre los muertos, no creía que Naruto entendiera por completo lo que acababa de hacer. Gracias al hecho de que Naruto había sido rechazado por la sociedad durante toda su vida, había tenido que aprender las normas sociales mirando desde afuera. Teniendo esto en cuenta, no debería haberse sorprendido al descubrir que el sentido de lo correcto y lo incorrecto de Naruto estaba completamente sesgado, ya que no había tenido a nadie cerca para enseñarle lo correcto de lo incorrecto y, por lo tanto, había tenido que aprender de las pocas costumbres que había tenido televisión, libros y todo lo que pasaba en esa extraña cabecita suya. Aparentemente, lo que Naruto había visto y leído durante su infancia nunca se había ocupado de traer de vuelta a los muertos, y por qué hacer tales cosas era moralmente cuestionable al menos. Parecía que esta era otra de las cosas que tendría que enseñarle al niño si quería que pudiera funcionar en sociedad. El anciano que Naruto había convocado de la tumba lo inquietó mucho, y no solo porque su amigo de muchos años que se había convertido en un traidor había sido utilizado como el sacrificio que lo había devuelto ante sus propios ojos. Había algo inquietantemente familiar en el antiguo Uchiha que había levantado la mano y su arma para atacar al niño Uzumaki que lo había convocado varias veces solo para descubrir que no podía hacerlo. Eso, y los murmullos del hombre sobre lo que quería hacer con la aldea le provocaron escalofríos en la columna vertebral. Tratando de pegar una sonrisa para su estudiante a quien estaba tratando, se sentó en el mostrador del puesto de Teuchi que estaba abriendo para el día para atrapar a la multitud que madrugaba y a la multitud que llegaba tarde a casa. Naruto tomó asiento a su lado, y el anciano que Naruto trajo de entre los muertos estaba cerca, aparentemente lo más lejos que pudo del chico que lo había convocado, considerando el hecho de que no fue más lejos. ¿No tienes hambre?, preguntó Naruto con la boca llena de fideos mientras devoraba su primer plato. No estoy bien. Respondió, sin sentir tanta hambre, con los eventos de la noche anterior y todas esas heridas que había recibido en la pelea con Mizuki, incluida esa herida en la espalda que en su mayoría se había curado usando un jutsu que había aprendido durante sus días de genin. ¿No tienes hambre?, Naruto le preguntó al anciano que había convocado después de que terminó de inhalar su ramen. No. Dijo el anciano que estaba apoyado en su cama. Y además, no me gusta el ramen. ¿No te importa el ramen?, Naruto exclamó, sonando aturdido. ¿Por qué no? El ramen es la comida de los dioses. Y Narizushi es la comida de los dioses. El anciano le espetó a Naruto. Refunfuñando sobre su jutsu obviamente defectuoso, Naruto se volvió hacia Teuchi y pidió otro plato de ramen. ¿Quién es ese Naruto?, preguntó Teuchi mientras le entregaba a Naruto su segundo plato del día. No sé, respondió Naruto mientras comía sus fideos. Es solo un anciano que convoqué del más allá con un jutsu que encontré en el pergamino prohibido. Tanto Teuchi como Ayame parecían apropiadamente horrorizados por esta revelación. Para tu información, mocoso. Escupió el anciano. Resulta que soy Uchiha Madara. ¿En serio? ¿Así que eres como el abuelo de ese idiota de Sasuke o algo así? Él estará feliz de verte. Dijo Naruto, que aparentemente había dormido en demasiadas clases de historia. ¿Por qué trajiste a Madara de entre los muertos?, Teuchi preguntó casi luciendo como si cerraría la tienda si Naruto pidiera otro plato de ramen. Entendió por qué, considerando cuán inmorales habrían sido las acciones de Naruto en circunstancias normales, y cuán inmorales aún habían sido en aquellas en las que el hombre había sido convocado. Eso, y convocar al primer ninja para traicionar a Konoha de entre los muertos fue algo bastante estúpido, especialmente considerando lo que Madara había hecho en el Valle del Fin y lo que era Naruto. No sé. Realmente no estaba pensando en ese momento, aparte de que el jutsu que aprendí en el pergamino prohibido era el jutsu más fuerte que conocía, y que Mizuki lastimaría a Iruka-sensei si no lo detenía. Respondió Naruto. No pensé que no hubiera podido enviar a quien quiera que viniera de regreso al lugar de donde vino una vez que hubiera terminado. ¿Por qué no puedes enviarlo de regreso?, preguntó Ayame, aparentemente excusando el crimen de Naruto contra la naturaleza ya que lo había hecho para salvar a alguien más si su expresión era una indicación.
No sé cómo. Respondió Naruto. Sé cómo lo traje aquí, pero no recuerdo todo lo de ese pergamino, e Iruka-sensei no me dejaba leerlo de nuevo antes de que los chicos de Anbu vinieran a recogerlo. Intentaron llevarse el viejo amigo con ellos también, pero él simplemente regresó donde yo y Iruka-sensei estábamos un minuto después. Oh querido. Dijo Teuchi. Oh querido. Era un eufemismo en lo que a Iruka se refería. Después de que el Anbu lo examinó y vio que casi se había ocupado de sus heridas, le entregaron algunos vendajes para lo que quedaba de la herida en su espalda y las numerosas heridas más pequeñas que tenía y lo soltaron a él y a Naruto antes. Se llevaron el pergamino y al anciano que no había luchado ya que aparentemente quería estar lejos de Naruto y en las garras de alguien que podría enviarlo de regreso a la otra vida. Antes de que hubieran llegado a las afueras de la aldea, el anciano estaba de regreso y no estaba feliz de estarlos y la forma en que había destruido una cantidad considerable de árboles era una indicación. Naruto aparentemente estaba atrapado con el anciano que aparentemente fue el primer shinobi en traicionar a Konoha. Sin embargo, quedaba por ver si el chico se lo merecía o no. Mientras Madara miraba al rubio Uzumaki que estaba vestido con un pijama blanco raído y una gorra que parecía que se estaba comiendo la cabeza meterse en la cama una hora después de que habían dejado Ichiraku Ramen, anhelaba estrangular al niño. Definitivamente no era así como quería que lo resucitaran. Era demasiado pronto para uno, oh, cierto, ¿quieres la cama? Dijo el chico Uzumaki, arrastrándose fuera de la cama a la que se había estado subiendo. ¿Por qué querría tu cama? Le preguntó al niño de bigotes cuyo rostro era inquietantemente familiar por alguna razón, y no solo porque poseía las características estándar de Uzumaki menos el característico cabello rojo. Para dormir. Murmuró el chico Uzumaki. Ver cómo eres un invitado y todo. Hizo una pausa y miró al chico por un minuto. Normalmente, si algún mocoso lo hubiera convocado con el Edo Tensei, le estarían exigiendo que cumpliera sus órdenes, sin embargo, el chico Uzumaki le había ofrecido comida y su propia cama para dormir. No duermo. Dijo, adivinando que probablemente eso era cierto, considerando el hecho de que no se sentía en lo más mínimo cansado. Se sentía viejo y agotado, pero no se sentía cansado, ni sentía los dolores y molestias que habían venido con la vejez. Eso podría considerarse una ventaja al menos. La primera pista que Toby tuvo de que estaba en una profunda mierda fue un memo del departamento de inteligencia que le informaba a Yagura, quien se acercaba al final de sus años como Mizukage, que el Kyuubi Jinchuriki había aprendido el Edo Tensei y había llamado a un anciano de la tumba. La segunda pista llegó un par de días después cuando llegó una carta de Nagato preguntando qué diablos estaba pasando. Casi había tenido un ataque al corazón cuando alcanzó el nombre de Uchiha Madara. Definitivamente no se suponía que esto sucediera, ya que Madara no debía regresar hasta que todo estuviera reunido, se declaró la guerra para que todos los shinobi más fuertes del mundo pudieran reunirse en un solo lugar y ser eliminados, y el Kyuubi fue casi listo. Toby sabía que tenía dos opciones en ese momento, denunciar al Madara en Konoha como falso y esperar que lo entendiera, o hacer el control de daños como loco. De cualquier manera, estaría atrapado cubriéndose el trasero y esperando y rezando para que no se le clavara nada afilado y puntiagudo. Si bien la mayoría de los Akatsuki estaban en esto por el placer de hacerlo o por el poder que recibirían más tarde cuando Pain supuestamente tomara el control, Kisame se iba a enojar como mínimo. Al tomar una decisión, se dio la vuelta y dejó que el Mizukage funcionara en piloto automático como lo hacía cada vez que se iba por un período prolongado de tiempo, y se dirigió a controlar los daños ya que sabía cuál era el más peligroso de los dos cuando llegaba. A Madara y Kisame, y como Madara probablemente reaccionaría si lo denunciara como falso, incluso si era para salvar su plan. La razón por la que se había ido tan rápido como lo hizo sin siquiera molestarse en hacer los preparativos básicos para su viaje fue porque pensó que sería mejor sacarlo del camino lo más rápido posible, ya que cuanto más tiempo tardara en responder, más culpable se vería. Con suerte, Kisame sería una persona comprensiva que le perdonaría sus medias verdades, ya que Madara estaba haciendo el mundo perfecto del que le había hablado, y él era solo la herramienta a través de la cual se estaba haciendo. Madara suspiró mientras seguía a Naruto a la academia. Después de haber cometido el error de mencionar que había ayudado a fundar Konoha, el chico no se callaba sobre el lugar, aparentemente pensando que estaría feliz de saber cómo el pueblo estaría feliz de borrar en la faz de la tierra como si nunca hubiera existido le hubiera ido en los años desde que Hashirama se fue y lo apuñaló en el pecho en el Valle del Fin. Aparentemente, incluso hasta el final, Hashirama lo había visto como un amigo en algún nivel. Cuando lo apuñaló en el pecho al final de su batalla final, la espada apenas había fallado tanto en su corazón como en sus pulmones.
Se había desmayado después de tener su última palabra con su viejo amigo barra enemigo, ¿quién no lo haría después de la batalla que tuvieron? Y Ashirama, bastante exhausto, que ni siquiera se había molestado en comprobar su pulso, lo había dejado atrás después de llorar por su cadáver, pensando que su familia se ocuparía de los arreglos del entierro. La herida final casi lo había matado en ese entonces, al igual que la infección que había contraído después de la batalla en la que había sido apuñalado con varias armas sucias y yacía en un charco de agua estancada frente a esa cascada recién formada que había sido el resultado de la lucha titánica entre él y Ashirama. Lo había arrastrado por la rama recién formada de un río cercano y había sido atrapado en unas rocas. Solo estaba medio despierto y parecía una rata ahogada cuando sus rescatadores lo sacaron, lo dejaron en un jergón en una de sus casas y comenzaron a atender sus heridas como un acto de caridad. Y, esta es la academia. La Nidaime la fundó, Tebayo. Dijo el Uzumaki cuya sangre no estaba en duda en su mente ya que había conocido a demasiados miembros de ese clan cuando llegaron a su destino, luciendo orgulloso de haber recordado ese hecho. ¿Qué idiota te dijo eso? Terminó diciendo después de que se había quedado corto al escuchar que a Senju al maldito Tobirama se le había atribuido la fundación de la Academia Ninja de Konoha. Ashirama y yo fundamos la academia. Fue una de las primeras cosas que hicimos después de que Konoha despegara. Lo más cerca que estuvo Tobirama de fundar la academia fue sacar la primera cucharada de tierra de la parcela que se había reservado para ello. Porque su hermano y yo estábamos atrapados en una reunión con el daimyo local de la que no podíamos salir. ¿En serio? Wow. Dijo Uzumaki, aparentemente todavía un poco asombrado por el hecho de que estaba en presencia de uno de los hombres que habían fundado Konoha, aparentemente sin haber abierto un texto de historia que detallaba lo que había hecho después de haber ayudado a fundar la aldea. En la puerta de la academia, que era un edificio bastante robusto que estaba cubierto con numerosos sellos casi invisibles para todo, desde protección contra incendios hasta protección contra inundaciones, que probablemente necesitaría un Biju como mínimo para destruir, el Uzumaki se detuvo y comenzó a pensar en un momento. Es posible que desee esperar aquí. Dijo el Uzumaki, algo nervioso. ¿Por qué? Preguntó, preguntándose cuál era el sentido de que lo arrastraran hasta aquí si lo iban a dejar sentado afuera. Bueno, escuché a uno de los instructores decir que deseaban poder conocer al tipo que había ideado la academia para poder arrastrarlo y darle una paliza. Eso, y todos los estudiantes han intentado volar o quemar la academia al menos una vez. Respondió el Uzumaki, murmurando la última parte tan bajo que casi no lo escuchó. ¿Todos ellos? Preguntó, algo divertido mientras se imaginaba la reacción de Ashirama ante los niños pequeños que intentaban incendiar la academia que había trabajado tan duro para construir, pensando que resolvería los problemas del mundo cuando al final solo empeoraría las cosas. Ese fui yo. Dijo el Uzumaki sonando un poco avergonzado mientras señalaba un poco de daño por fuego que había sido pintado. Vayamos adentro antes de que llegues tarde a tu tarea. Le dijo al Uzumaki en un tono que no era ni de aprobación ni de desaprobación para cambiar de tema. No había manera de que se sintiera orgulloso del chico que sin duda había complicado mucho las cosas simplemente por existir, considerando el hecho de que se suponía que el Kyuubi estaba corriendo libre en este momento y Konoha ya debería haber sido borrado del mapa. Confía en Obito para arruinarlo todo. Conociéndolo, probablemente había salvado al pueblo de algún tipo de sentimentalismo fuera de lugar. El chico se parecía demasiado a su segundo hermano mayor que había salvado a Senju embarazada que había ido y lo había apuñalado en el corazón por sus problemas. Después de atravesar pasillos que parecían pertenecer a casi todas las escuelas de cierto tamaño que había encontrado, él y el chico Uzumaki terminaron en un aula de aspecto bastante estándar con asientos escalonados que contenía unos 20 niños que eran aproximadamente la misma edad que los Uzumaki. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta reunión es solo para personas que se graduaron. Dijo un chico que había ido a enfrentarse al Uzumaki mientras el chico Uzumaki se movía para elegir su asiento. ¿Ves la diadema? El Uzumaki dijo eso significa que me gradué. Honor satisfecho, el chico se encogió de hombros y volvió a la conversación que estaba teniendo con sus amigos. El Uzumaki luego se sentó en un escritorio cerca del medio de la habitación, junto a un chico de cabello oscuro con una camisa de cuello alto de quien estaba casi 99% seguro de que era un Uchiha ya que el chico se parecía a esos malditos del clan que solía ser. Les gusta retroceder cuando era un niño para desinflar sus egos descomunales. Incluso después de que se fue y perdió a todos sus hermanos, todavía había encontrado tiempo para sonreír, a diferencia de algunas reinas del drama en su clan que podía nombrar.
Después de sentarse, el chico Uzumaki frunció el ceño por un segundo, luego se deslizó hasta el centro del escritorio y le hizo un gesto para que se acercara y se sentara. Incapaz de no obedecer, se movió y sentó su cuerpo anciano en un asiento que había sido diseñado para un niño y por lo tanto no tenía el espacio para las piernas que necesitaba, ignorando las miradas curiosas y aprensivas que los niños en la habitación que habían probablemente pensó que era un funcionario de la aldea o algo así, hasta entonces le disparó al notarlo en el instante en que comenzó a mostrar un comportamiento que estaba fuera de la norma para ellos. Suspirando, se volvió para mirar hacia el pasillo ya que no quería quedarse por quién sabe cuánto tiempo con las rodillas y la parte superior de los muslos aplastados por el escritorio frente a él. Tan pronto como se sentó y se tranquilizó lo más que pudo, el Uzumaki se giró y trató de llamar la atención del chico Uchiha con el ceño fruncido que había estado mirando a la clase al mismo tiempo e ignorándolo con determinación. El chico se apartó con bastante determinación del Uzumaki, luchando por ignorarlo también mientras una chica de cabello rosado que había estado empujando y empujando en voz alta a una chica Yamanaka en la puerta de la habitación miraba nerviosa entre él y el chico Uchiha, claramente queriendo estar cerca del chico Uchiha que estaba ignorando al Uzumaki, pero tenía demasiado miedo de acercarse a él para poder hacerlo. Al ver que había tenido ese efecto en los niños durante años, lo descartó. El Uzumaki finalmente se rindió en llamar la atención del chico Uchiha después de varios intentos. Maldito bastardo. Gruñó el Uzumaki. Él piensa que es tan especial porque es el último de los Uchiha, y todos le dan todo por eso. Es el último de los que. Definitivamente iba a tener unas palabras con Obito. Madara suspiró, deseando que esta farsa acabara pronto. El nuevo sensei del chico Uzumaki los había dejado esperando que aún no había llegado. El instructor que había acompañado al niño Uzumaki en la farsa que resultó en su resurrección accidental ya había empacado y se había ido hace más de una hora murmurando algo sobre cómo estrangularía al ataque si no le proporcionaba otro. Excusa para ser incluso más tarde para otra cosa. Él mismo estaría dando a conocer su disgusto con los Jounin cuando llegara el hombre cuyo nombre reconocía de las constantes quejas del joven Obito sobre por qué tenía que volver a casa. Si bien no era la gente más puntual, no había apreciado el hábito de procrastinar de su joven pariente Obito que lo habría hecho llegar tarde a todos si no lo hubieran hecho. Este hombre era incluso más lento para hacer las cosas que Obito, a quien había rebautizado como Tobi. Hablando de Tobi, estaría hablando con ese pequeño mocoso la próxima vez que lo viera. Eliminar al clan Uchiha no era exactamente parte del plan, aunque había buenas probabilidades de que eventualmente hubiera sucedido durante la etapa final. Debido a todo ese asunto de la lealtad del clan que se le había inculcado prácticamente desde su nacimiento, había estado planeando darles a los descendientes de sus antiguos parientes una última oportunidad antes de matarlos él mismo, ya que hasta el último de los que habían echarlo se había extinguido y algunos de sus descendientes podrían haberlo aceptado como su líder tanto como Tobi finalmente lo había hecho. Sin embargo, esa última oportunidad aparentemente no fue posible, ya que su secuaz se había ido y resolvió de manera bastante terminal los problemas familiares, eliminando permanentemente la opción de la mesa. A pesar del hecho de que su clan le había dado la espalda hace mucho tiempo, eligiendo esta aldea rota que había demostrado ser la trampa mortal que había previsto que sería sobre la verdadera paz, se sorprendió al descubrir que el conocimiento de la muerte de su clan realmente picó. Tanto es así, que apenas se había dado cuenta de lo que le rodeaba hasta que había sido el único en la habitación. El niño Uzumaki había hecho algunas payasadas que habían resultado en que la kunoichi de su clase de graduación lo golpeara, la clase del niño se dividió en equipos después de que el instructor finalmente llegó, y los estudiantes fueron enviados a almorzar. En la superficie, esta academia de la que el mocoso que lo había convocado eventualmente se iría en compañía de un Jounin que habría sido una mancha en la pared si fuera más joven y se sintiera más a la altura era todo lo que él y Ashirama tenían. Soñado cuando eran niños. Sin embargo, mire debajo de la superficie y verá que este lugar estaba fatalmente dañado y roto, al igual que el pueblo en su conjunto. Parte de la razón por la que la aldea se rompió fue porque Tobirama había estado despertando silenciosamente el resentimiento en un segundo plano, repartiendo favores tales como piezas de propiedad elegidas para construir casas a los aliados de los Senju y alienando a los Uchiha y sus aliados, así como a cualquier otra persona que a Tobirama personalmente no le agradara por alguna razón. Otra parte fue que Ashirama solo pudo ver el primer cese de la lucha en su vida y se negó a corregir el rumbo o controlar a su amado hermano hasta que fue demasiado tarde y el daño ya estaba hecho. Eso, y el hecho de que con el nuevo sistema de aldeas, con algo personal en juego, las guerras resultantes solo podrían ser y fueron mucho peores.
Los largos períodos de paz entre cada una de las guerras mundiales shinobi fueron solo períodos de reconstrucción durante los cuales las aldeas recuperaron su número para otro conflicto en el que todos los países más pequeños que quedaron atrapados entre los más grandes se convirtieron en daños colaterales. Había visto lo que se avecinaba hacía mucho tiempo, sabía que las cosas eventualmente llegarían a un punto crítico, pero todos habían estado demasiado ocupados disfrutando de la calma antes de la tormenta para escucharlo. Incluso su propio clan, que fácilmente dejaba el conflicto a un lado y dejaba a un lado su resentimiento porque en ese entonces, después de todo, solo había sido un negocio. Negocios muy mortales que habían enfrentado a familias entre sí durante generaciones hasta que todo lo que todos los vivos pudieron recordar fue la guerra, pero negocios de todos modos. El Uzumaki que casi había pagado el precio máximo, dejando atrás solo unos pocos descendientes dispersos como su invocador que estaba colocando un borrador en la jamba de la puerta corrediza que conducía a la habitación, había sido solo uno de las docenas y docenas de bajas de este sistema defectuoso. Grandes obras de sellado, como las que el mundo nunca había visto antes y nunca volvería a ver, ahora se perdieron en el tiempo. El ataque, que nunca había sido particularmente numeroso y ahora se reducía al mocoso de cabello plateado que acababa de entrar, le recordaba extrañamente a Tobirama y, como resultado, se le erizaba la caspa, era otra víctima. Mientras seguía al chico Uzumaki y a sus pequeños compañeros de equipo hasta el techo, sintió una leve chispa del viejo fuego que le hizo querer hacer todo lo posible contra el mocoso ataque. Y eso fue todo, solo una chispa. El fuego había sido apaciguado desde hacía mucho tiempo, y él simplemente no podía, no para sonar crudo, pero a falta de un término mejor, simplemente no podía encenderlo más. No estaba particularmente sediento de sangre fuera del campo de batalla y, a pesar de la reputación que se había ganado en su juventud, no mataba cuando no era necesario, sino en el campo de batalla, la prisa fue incomparable. Ese conocimiento de que estabas al borde de la navaja entre la vida y la muerte, y ese sentimiento de que eras invencible mientras matabas puntaje tras puntaje del enemigo. La prisa aún mayor cuando te enfrentas a alguien que en realidad podría ser una amenaza, alguien que tenía la más mínima posibilidad de matarte. La mayor diversión de todas, enfrentarse a Ashirama, que siempre fue un pelo mejor que él, sin importar cuántas veces pensó que finalmente lo había igualado o superado. No había nada igual, y siempre, siempre, siempre se le subía a la cabeza. Ese fuego se había ido ahora, lo que era igualmente bueno considerando la caída posterior. Si bien el subidón en el campo de batalla puede ser el mejor subidón que jamás había tenido, el choque posterior, y, ya ves, aunque pude haber manipulado uno o dos menores, está bien, decir que yo era Uchiha Madara que estaba usando un jutsu de inmortalidad que implicaba poseer a un descendiente mío era una mentira rotunda, pero, ya que todos estamos trabajando para Madara para crear un mundo sin mentiras y todo eso, yo realmente no, dijo Obito, tratando de aplacar a uno de los miembros más valiosos de Akatsuki. Había llegado aquí lo más rápido que pudo, Kamui era bueno para ese tipo de cosas. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido, ya que la información ya había llegado a Kisame a través de Itachi, quien mantenía su dedo en el pulso de los eventos actuales en Konoha y nunca se atrasaba más de 2 días cuando se trataba de conocer eventos importantes a pesar de su distancia del pueblo. Estaba en agua caliente con Kisame, quien había sabido de su traición desde hacía varios días, pero en un tirón entre estar en una mierda profunda con Kisame y estar en eso con Madara como lo estaría si lo denunciara como un fraude. Para salvar cosas, elegiría a Kisame cualquier día de la semana. Sin embargo, realmente no quería estar con ninguno de ellos a pesar del hecho de que era inevitable que estuviera en problemas de cualquier manera. A pesar de ser peligroso y potencialmente muy problemático, Kisame no era una amenaza física para él gracias a Kamui, pero si el espadachín con forma de tiburón alguna vez decidía volverse contra Akatsuki, solo Itachi y Pain realmente podrían enfrentarse a él, lo que sería un problema. Por sus planes y los de Madara. El daño que podría causar Kisame por sí solo es casi incalculable y podría deshacer años de trabajo en el lapso de horas. Si bien los 9 miembros de Akatsuki eran ninjas desaparecidos de rango S, no todos los ninjas de rango S eran iguales, como lo ilustra Kakuzu matando constantemente a sus compañeros, y Kisame era un miembro de primer nivel del grupo. No es lo mejor, pero podría eliminar a varios miembros antes de que finalmente lo derribaran si optaba por ir en contra de ellos. Claro, podría derribar a Kisame si así lo deseaba, pero habría que lidiar con Itachi después, y si tuviera una sola debilidad explotable como resultado de su pelea con Kisame, sabía muy bien que Itachi lo veía como una amenaza tanto para su hermano como para Konoha a pesar de las promesas que había hecho de dejar a ambos solos mientras Itachi estuviera vivo, y que el Uchiha más joven no dudaría en llevárselo.
Si pensaba que podría tener la oportunidad de hacerlo. Parte de lo que había frenado a Itachi anteriormente era la creencia de que era Uchiha Madara y, por lo tanto, inmortal. Sin embargo, esa ventaja en particular se había ido ahora, y la primera señal de cualquier debilidad tendría a Itachi sobre él como blanco sobre el arroz. ¿Quién eres tú? Itachi, quien lo había estado estudiando en silencio con atención durante toda su explicación a Kisame, quien afortunadamente se contuvo el tiempo suficiente para escuchar la pregunta. Ninguno. Respondió, esperando no sonar a la defensiva. Normalmente no lo haría, pero, viendo que Madara ha vuelto a tomar su nombre, puedes llamarme Tobi. Eventualmente dijo después de que Itachi le diera esa mirada que su madre podía hacer y que nunca fallaba en hacerlo sentir culpable y confesar pecados reales o imaginarios para que ella se detuviera. Tobi, Tony, Tony, dijo Itachi, quien aparentemente tenía una larga memoria y fue rápido en la captación. Mientras Kisame, que apenas había controlado su temperamento el tiempo suficiente para escuchar una explicación, buscó su espada, claramente listo para cumplir con su promesa de si me estás mintiendo, te mataré. El ojo de Itachi dio un respingo. Esa contracción a la que su padre estaba acostumbrado cuando decía o hacía algo que le rompía el cerebro. Por lo general, tal suceso sucedía al menos 2 veces por semana con su padre, pero esto era completamente nuevo y algo fuera de lugar para el normalmente estoico Itachi, que ni siquiera se movió cuando una araña del tamaño de su mano se arrastró por su rostro. El año pasado. Teniendo en cuenta la reacción extrema, se preguntó qué era lo que su joven primo había intentado y no había podido calcular. Tony, ¿qué Madara hacer a usted? Itachi exclamó en voz alta, haciendo que Kisame dejara caer su espada y mirara a su compañero normalmente silencioso, que no había hecho un maldito sonido cuando su mano había sido ensartada por un senbon, esa vez en estado de shock. Ibachi y Ami, que se conocían desde antes de la academia, ya que sus madres solían dejarlos en la misma guardería, se sentaron juntas en una azotea mirando a la gente pasar abajo mientras trataban de no pensar en lo que les esperaba. En la mañana. Si bien sus padres habían estado orgullosos de su graduación de la academia, yendo tan lejos como para darles regalos, se habían vuelto cada vez más tranquilos en la semana entre la graduación y la asignación de equipo. Casi había sido como si supieran de la prueba sorpresa. Ami no era el equipo habitual de Ibachi, pero como pronto serían compañeros de equipo, pensó que también podría pasar el rato con ella a pesar del hecho de que era una chica femenina. Si Ami no hubiera sido una kunoichi de una pequeña familia shinobi, lo más probable era que hubiera estado tomando té con osos de peluche o lo que sea que hicieran las chicas civiles. El hecho de que ella constantemente adulara a ese bastardo Uchiha ya era suficientemente malo en su libro. Afortunadamente, la conocía y podía soportarla en pequeñas dosis, así que eso era una ventaja. ¿Qué hay con eso? Ami exclamó, sacándolo de sus cavilaciones sobre el examen de mañana. La niña estaba señalando al anciano que iba detrás del último muerto. No tenía ni idea de quién era el anciano o incluso por qué estaría siguiendo a Naruto de entre todas las personas. Cuando lo vio por primera vez en la academia, pensó que el hombre era uno de los ancianos de la aldea que estaba haciendo un recorrido por la academia por alguna razón, probablemente debido a las costosas ventanas nuevas que habían generado quejas. De su propio abuelo, principalmente porque las ventanas habían tenido que ser puestas porque Naruto le había pasado a las viejas. Sin embargo, esa teoría salió volando del agua cuando el anciano se sentó junto a Naruto. Hubo algunas conversaciones entre los adultos durante la semana pasada que tenían algo que ver con Naruto y un anciano, pero como la mayoría de los niños, él no había prestado atención, ya que se había acostumbrado a desconectar a sus padres cuando empezaron a hablar sobre el Uzumaki. Si no supiera a ciencia cierta que Naruto era un huérfano sin clan ya que sus padres habían repetido constantemente este hecho, juraría que el anciano era su bisabuelo o algo así. Sin embargo, ese no podía ser el caso, y quién era el anciano era un completo misterio para él, un misterio que probablemente hubiera resuelto ese mismo día si el bastardo Uchiha hubiera prestado atención a los intentos de Naruto de llamar su atención sobre el anciano sentado a su lado. Desafortunadamente, Sasuke se había negado a mirar en la dirección del anciano. Mientras él y Ami miraban, un anciano que había estado pasando al Uzumaki con el ceño fruncido habitual rápidamente palideció al ver al anciano que iba detrás del niño, parecía que estaba a punto de sufrir un ataque al corazón y comenzó a hacer gestos frenéticos que significaban para alejar el mal. El anciano que estaba siguiendo a Naruto se detuvo al ver al hombre y le dio una sonrisa malvada que lo asustó a pesar del hecho de que estaba todo el camino hasta aquí y presumiblemente fuera de la vista de cualquiera que en realidad no lo estuviera buscando. Buenas tardes, Madara-sama. Tartamudeó el anciano de aspecto más joven que temblaba en sus sandalias. Ah, Kenichi-kun.
Es tan bueno verte de nuevo, dijo el anciano arrugado que ahora parecía francamente malvado. No intentarás tirar piedras a través de mi ventana en un futuro cercano, confío. No M. Madara S. Sama II, tartamudeó el anciano cuyo nombre aparentemente era Kenichi antes de volverse completamente inaudible. Eso es bueno a escuchar. Dijo el anciano. Quizás podría pedirle a Naruto que te ayude a llevar tus comestibles a casa, se ven bastante pesados. No, eso no es, dijo Kenichi antes de que su coraje aparentemente le fallara, se volviera y huyera. Ibachi no estaba del todo seguro de sus habilidades para leer los labios, pero pensó que había visto al anciano decir todavía lo tengo. Mientras Kenichi desaparecía a la vuelta de la esquina. Se volvió para mirar a Ami que se había vuelto para mirarlo. ¿Qué diablos fue todo eso? Preguntó Ami, resumiendo lo que ambos estaban pensando. El Hokage suspiró mientras reprimía el impulso de enterrar su rostro entre sus manos. Esta había sido la tercera vez esta semana que sus hombres se habían visto obligados a sacar a los marginales y a algunos de los elementos no tan marginales de los refugios de emergencia que comenzaban a parecer un barrio de chabolas. Afortunadamente, nadie había ido tan lejos como para atacar a Naruto o Madara. Sabía que sería un desastre absoluto si alguien fuera lo suficientemente estúpido como para hacerlo, considerando el hecho de que Madara era el dios original de Shinobi y ahora, para empezar, no se podía matar. La noticia del avivamiento de Madara había pasado a través de las filas de los Shinobi como la pólvora, pero afortunadamente había captado las cosas a tiempo antes de que los civiles pudieran entrar en el circuito y entrar en pánico cuando unos 150 Shinobi estaban convencidos de que era el apocalipsis lo que había hecho. En lugar de gritar 100 teorías diferentes sobre cómo él era responsable de la aparición de Madara o cómo la fundación de la aldea en sí fue una conspiración, los trabajos marginales habían decidido estar de acuerdo en el hecho de que en Disney y decidieron estar en otro lugar para sobrellevar la tormenta que se avecina. Aquellos que no tenían sus propios búnkeres privados habían inundado los refugios de emergencia y establecido una civilización pequeña, próspera y algo loca que había tenido que ser limpiada repetidamente ya que la presencia de Madara en Konoha, afortunadamente, aún no había calificado como una emergencia real debido a lo que sea que Naruto haya hecho con el Edo Tensei. Por primera vez, no se sintió culpable por haber desanimado sutilmente a Naruto de estudiar las focas. Hizo que Naruto recreara lo que le había hecho al sello del contrato Edo Tensei lo mejor que pudo antes de hacerle prometer al chico que nunca volvería a usar la técnica a menos que fuera una situación realmente desesperada y no había otras opciones, y el equipo de I+D al que se lo había entregado aún no le había hecho ni cara ni cruz. Todo lo que pudieron decir fue que era increíblemente brillante o brillantemente loco. Y, Danzo no fue de ninguna ayuda ya que se encerró en su oficina y se negó a salir. Dijo la Ambu que le estaba dando el informe sobre el último desalojo de los refugios de emergencia. Danzo había estado encerrado en su oficina durante toda la semana y sabía por qué. Y pensar que se había olvidado casi por completo de la madarafobia casi paralizante de su rival. Cuando eran jóvenes, la madarafobia había sido una enfermedad real y había un grupo de apoyo con reuniones semanales. Los aldeanos que ahora se burlan probablemente pronto aprenderán por qué cualquiera de ellos debería ser lo suficientemente estúpido como para hacer que el hombre que incluso él caminaba con cuidado se enfadara de verdad. Mientras se sentaba en el techo directamente frente a la ventana de Naruto, Kakashi asintió discretamente a Tenzo, quien parecía completamente exhausto. El pobre probablemente no se había quedado dormido durante toda la semana. Tenzo prácticamente había atraído el deber permanente de vigilancia de Naruto en virtud de sus habilidades gracias a la llegada de Madara, y se había tomado sus responsabilidades muy en serio, descuidando su propia salud y bienestar en el proceso. Había otros dos en un turno que generalmente solo calificaba a un Ambu haciendo un pase por hora mientras estaba de patrulla, pero Tenzo aparentemente no había podido relajarse y permitirse ser aliviado por temor a lo que sucedería si él no estuviera allí si Madara finalmente lograba hacer un movimiento, ya que era solo cuestión de tiempo antes de que el Uchiha lograra encontrar una manera de evitar lo que sea que Naruto le había hecho. Hubo algunos quejidos provenientes del interior del apartamento de Naruto, ya que la rutina nocturna del chico había sido interrumpida una vez más por Madara, a quien el chico estaba extrañamente dispuesto a recibir órdenes, lo cual era preocupante en sí mismo. Por lo general, ahora, Uzumaki habría terminado de cuidar sus plantas y habría estado haciendo aeróbicos ligeros mientras miraba su anime favorito. Sin embargo, Madara había vuelto a apagar la televisión y le había metido un libro debajo de la nariz. De ahí el lloriqueo. Decidiendo que esta noche iría igual que las últimas 5 noches, y satisfecho de que Naruto estaba lo más seguro posible en esta situación, se dio la vuelta y se fue.
Tampoco había dormido tanto esta semana, y necesitaría descansar para mañana. No puedes matarlo. Itachi declaró firmemente cuando una enorme espada atravesó el lugar donde estaba parado la serpiente mentirosa a Tobi y una vez más no pudo hacer nada. ¿Y por qué no? Preguntó Kisame, sin molestarse en mencionar la razón obvia de por qué no, lo que había causado que Tobi soplara una frambuesa en su máscara en un momento y luego se quejara de cómo le habían escupido en la máscara. Voy a arreglarlo para que sea como solía ser antes de que Madara lo rompiera. Respondió Itachi. Biton Ii fue el mejor primo de todos los tiempos. Solía darme helado para el desayuno y me llevaba a tomar mocas de chocolate blanco con caramelo extra encima. Hombre, eso es realmente malvado. Dijo Kisame, sonriendo con satisfacción ante la audacia de cargar a un niño con azúcar y cafeína y dejarlo en un par de shinobi que podrían matarlo de cientos de formas diferentes para hacerlo, y preguntándose por qué los padres de Itachi habían sido lo suficientemente estúpidos como para permitir que ese tipo Obito, a quien estaría matando en serio en el segundo en que estaba seguro de que podría salirse con la suya para cuidar a su pareja más de una vez. Tobi o lo que sea que se llame era un bastardo mentiroso, pero seguro que tenía huevos. Si te quedaste hasta el final no olvides suscribirte y dejar tu like, que es de mucho apoyo para saber que les gusta y seguir subiendo vídeos. I love hentai, I need hentai in my life. All day, I love hentai, I need hentai in my life. I love hentai, I need hentai in my life. If I cannot have my hentai, I will die, I will kill myself. Yes. I love hentai, it helps me control my rape tendencies.